especial. Un día más, Dios, un día más, una página más de nuestro libro de la vida, en la cual, Dios, seguimos pensando que nosotros escribimos, Señor, en nuestro diario de vida cristiana, cada una de esas victorias, Dios, que nos has dado en poder comprobar y experimentar tu palabra. Así es la vida de los cristianos, Señor. En páginas que despiertan el interés, páginas que se llenan, Señor, de palabras de gozo, de palabras de victoria. Páginas, Dios, que revelan tu fidelidad, Señor, a cada uno de los creyentes en cualquier parte del mundo. Páginas en la cual hay demasiada gratitud de parte de nosotros hacia ti. Páginas, Dios, en la cual, Señor, se escribe de lo que estamos haciendo en este bendito privilegio de poder participar en la magna obra que Cristo comenzó, la de redimir al hombre y reconciliarlo con Dios a través de la palabra hablada, Señor, de los labios de cada creyente en cada parte del mundo. Gracias, Dios, porque en todo momento, Señor, podemos dar muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque cada cristiano está escribiendo en las páginas de su libro cada una de las virtudes que Dios le ha permitido participar de ellas, virtudes que dan testimonio de la mano de Dios, ordenando la vida de cada uno. Gracias, Dios, porque nos permitiste abandonar las obras de las tinieblas y era un desorden en nuestra vida, y ahora, Señor, se mira la luz de tu palabra, la luz de tu evangelio, el entendimiento que renueva cada día en el corazón de cada uno de nosotros tu Santo Espíritu, y las acciones de fe, Señor, que convierten promesas tuyas en realidades nuestras. Te pido, Dios, bendigas a cada creyente de una manera solamente como tú sabes hacerlo. Que sea, Señor, tu realidad, la realidad de cada uno de los cristianos en todas partes donde claman por tu nombre. Bendecimos, Dios, hoy tu nombre y te pedimos que uses nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido bendigas a todos los que están acá, a los que no pudieron venir y a los hermanos y a las personas que amablemente nos prestan sus oídos y su atención. Tu Espíritu Santo les llene, Señor, de todo poder y de toda gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice este pasaje: oíd. Algo que pareciera ser tan sencillo, muchas veces se vuelve harto complicado en la vida de todos los seres humanos, porque eso es lo que somos, un montón de seres humanos. Y le dice oíd, y particularmente le dice la enseñanza. Yo quisiera que ustedes lo leyeran muchas veces y lo vieran palabra por palabra detenidamente en sus casas. Y vean el corazón de un padre que con vehemencia quiere comunicar a su hijo verdades que él ha vivido y que no se las han contado. Quiero comunicarte a ti, dice, enseñanza, y está atento para que conozcáis cordura. La locura es un signo patognomónico de todos los seres humanos. En cualquier momento nos volvemos locos. En cualquier momento, a causa del pecado que ahí está en nuestra naturaleza, podemos hacer locura y media. Pero dice para que tengan cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. Y dice también, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Y le da un montón de consejos. Cosas de la vida es el tema de esta tarde. Y quiero que en este marco que está engastando el mensaje de esta tarde, ustedes no se pierdan de vista lo que él quiere comunicar. Algo que él sabe. A veces es difícil comunicarles cosas a
los hijos. Y no es tan fácil que la visión que tienes aquí como este padre pueda ser parte de la vida de tu hijo. Y eso es una cosa de la vida. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15, en esos versículos, del versículo 11 al versículo número 24, meditaremos, porque estoy seguro que en algún momento, si tienes hijos pequeños, este pasaje lo necesitarás como un hombre sediento en el desierto. Lo necesitarás como un hombre que tiene hambre. Y gracias a Dios por este bendito pasaje que nos ha resuelto la vida desde hace tiempo. Entonces, cosas de la vida, ahí nosotros podemos mirar la relación que existe entre un padre y lo que más amas sobre la faz de la tierra, tus hijos. ¿Qué hacer en cada momento? A veces nos volvemos locos porque nuestro hijo ha perdido, nuestra hija ha perdido la cordura, se ha desenfocado. Hay muchas razones por qué no poner atención. Y nada es más común en las cosas de la vida como cuando llega el tiempo que los hijos han crecido. Y el impulso de su naturaleza se ve sumamente atraído por la amplísima gama de oportunidades que este mundo, de manera más atractiva, de manera convincente, parece abrirles estas impresionantes paletas de oportunidades. Si bien es cierto, en el mundo todas las cosas parecen ser sumamente legítimas, sin embargo, en el mundo nada es lo que parece. Y una de las realidades más crudas es que en el mundo en el que estamos parece que no hay nada seguro. La realidad es que cuando ha llegado el momento en que los hijos parece que han crecido, los padres parecieran también que de pronto se han comenzado a sentir frágiles y obsoletos y empiezan a perder su equilibrio. Unos a determinada edad, otros a muy temprana edad. Me he encontrado de una manera dramática a niños de 3 años en el consultorio cacheteando a su papá o a su mamá, nunca obedeciéndoles. Y me dicen, no sé qué hacer con él, no sé qué hacer con ella. No entiende, tiene una manera de ver la vida y no puedo con ella. Entonces yo no trabajo con los niños, yo trabajo con el papá o trabajo con la mamá. Y ahí vienen los consejos. Pero otros van creciendo y es necesario que en un momento sepas que ellos te alcanzarán y te plantearán situaciones para las cuales parece que no estamos nunca preparados. Entonces, en el Evangelio de Lucas hay una extraordinaria, una historia extremadamente extraordinaria, extremadamente conocida, pues de ella se ha predicado millares de veces, una y otra vez, a lo largo y a lo ancho de este mundo. Y si bien es cierto, ha dejado verdaderas joyas de aprendizaje en el corazón de muchísimas personas que hoy viven, pero que también quedó y dejó muchas huellas en el corazón de muchas otras que hoy ya no están en este mundo. El escritor sagrado, Lucas, este hombre analítico, este hombre profundamente analítico, el médico, el hombre de ciencia, el que no se tragaba cualquier cosa, el que primero tenía que pensarlo y razonarlo y entenderlo. Un hombre que se dedicó a comprobar muchas cosas. Este hombre ahora está dibujando un impresionante cuadro,
un cuadro de la redención, un cuadro de la redención de lo que viene a ser para un hombre lo más y valioso que puede existir sobre la faz de la tierra, que es sus hijos. El escritor pinta un cuadro con un impresionante problema que sucede a todos los padres en el mundo y que de pronto no podemos lidiar con el deseo de una libertad del corazón del hijo. Una libertad que sin darse cuenta le condenaría a tener que experimentar toda una cascada de experiencias que de pronto bien pudiera evitarse. Lamentablemente, los seres humanos no podemos evitar vernos fuertemente atraídos por el deseo de experimentar muchas cosas. Estas parecen ser verdaderamente una locura, pero es verdad que el ser humano siempre se ve impelido a tener que comprobar con el dolor que viene a consecuencia de una mala decisión. Esto siempre ha sucedido en toda la vida. Pareciera ser que las experiencias de las personas que van años adelante deberían de servirnos a nosotros, pero no es así. No es así. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios y le dice: y todas estas cosas se escribieron como ejemplo para que no nos acontezcan. Pero ¿por qué caemos nuevamente en los mismos errores, en los mismos vicios? Tropezamos con la misma piedra. Nos vemos empujados por esta naturaleza a cometer las mismas tonteras. Una de las cosas que yo pensaba, y era un pensamiento de segundo de secundaria, obvio, yo iba un año atrasado, hagan de cuenta que iba como en tercero, pero iba en segundo. Yo siempre pensaba que la gente debería de ser mejor. Y tenía un sueño, una utopía, y decía: creo que no nos deberíamos de equivocar el día de mañana nosotros los jóvenes. Con aprender los errores y las equivocaciones de los viejos sería suficiente para que nuestra vida fuera diferente. Pero no pasaron muchos años cuando en la preparatoria ya yo había dadome cuenta de que muchos de mis contemporáneos de la secundaria a uno lo habían matado en un prostíbulo, un compañero que iba en un año más adelante y lo habían matado en un prostíbulo. A otro lo andaban buscando la judicial porque era un gran delincuente. Y tú dices: ¿en dónde se pierde el hombre? ¿En dónde se extravía el hombre? ¿Qué es lo que pasó? Llegan a esa edad de la adolescencia y entonces los padres ya no somos los padres. Entonces ya hay algo que ellos y nosotros mismos pudimos hacerlo con nuestros viejos. Ojalá no fuese así. Y que como hijos de familia o como hijos de Dios también, nos demos antes de todo, nos demos la oportunidad de poder creer más bien en el buen y en el sano deseo de un padre que desea lo mejor para uno como hijo. No tan solo como un padre biológico, sino como también el Padre celestial. Así como Él está diciendo: ante todas las cosas adquiere sabiduría. Adquirir sabiduría tiene una connotación de que uno debe de considerar cuánto estás pagando por adquirir la sabiduría, de cuántas cosas te estás desprendiendo. Adquirir sabiduría tiene que ver con renunciar a nuestra locura, con renunciar a nuestra manera equivocada de pensar. Entonces, eso es lo que recomienda este proverbista. Entonces, en Lucas, en este maravilloso capítulo número 15, encontramos a un hombre que tenía 2 hijos. Querido hermano, si me preguntaras qué significa, si tú a mí me preguntaras qué significa ser padre, creo que no te sabría decir.
Creo que todas las palabras que yo pudiera usar, que pudiera decirte, no serían suficientes para poder decir con ellas lo que para mí significa esa gloriosa realidad de la cual por ventura y por misericordia de Dios me ha tocado vivir. Yo no sabría, yo quedaría corto diciéndote qué es para mí, qué significa para mí ser padre. No te lo podría decir a ciencia cierta. Hay muchas cosas que decir. Creo que me quedaría debiéndote. Es una experiencia que despierta muchas áreas de tu corazón y te desafía. Mucho te desafía a creer, a crecer en ellas de una manera muy especial, porque ahora sabes que te debes a tus hijos. La conciencia sensible, ese tan exquisito privilegio que toma este desafío como una oportunidad de sumo crecimiento para poder poner manos a la obra en formar todas y cada una de las bases de lo que representa a la postre la vida de un hombre. Dice la palabra de Dios en ese libro maravilloso de Proverbios: instruye, 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 instruye a tu hijo en su camino. Cuesta mucho sentar las bases para que un hombre o una mujer puedan edificar su vida en bases verdaderamente sólidas como la palabra. Nos toca desprendernos de tiempo y nos toca en todo momento ejercer todos los perfiles que Dios nos ha dado como un padre, como un proveedor, como alguien que sabe llamar la atención, como alguien que no negocia los errores. No importa cuánto le amas, no lo negocias. Con alguien que no hace que tu voluntad sucumba. Son muchas cosas y nos desafían. ¿Por qué? Porque Dios te entregó un hijo, pero Él quiere que tú se lo devuelvas a Él también, en una estrecha relación. Entonces, aquí está la palabra de Dios. En el verso 1 vemos a un padre que tenía 2 hijos. Y de repente, pues, ¿cuántas cosas nos puede decir este versículo? También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Lo que Lucas y lo que todo el mundo ha dicho son estas 3 cosas: la redención, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero yo estoy hablando en un sentido estrecho de la filialidad entre un padre y un hijo. En los cristianos, mucho tiene que ver lo que hacemos en casa, porque en la casa se pierde o en la casa se gana. Y esto es sumamente importante. En el versículo número 1 dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y sin duda podemos ver más adelante cómo este hombre se había ocupado en ser un gran hombre por lo que se dice de él, por lo que se menciona de él, por lo que se dibuja de él. Lucas está dibujando a un hombre que ha tenido disciplina, a un hombre que no ha sido disipador, a un hombre que ha tenido suma atención en sus negocios. Está dibujando a un hombre sumamente responsable. Está dibujando a un hombre que ha puesto su mano diligente. Está dibujando a un hombre que tiene su hacienda, que tiene sirvientes. Este hombre que tiene mucho y se ha dispuesto. Y esto es muy importante. No es un accidente. Desde Génesis capítulo número 2 dice, y los bendijo. ¿Y qué les dijo? Fructifiquen y también multiplíquense. Es bien importante considerar en tu vida esa llave que abre todo. ¿Cuál llave? La bendición de Dios. Eso es sumamente importante y debes de ser sumamente consciente. Este hombre, la Biblia no está diciendo que era un hombre que
bueno, que se la pasaba, no sé, perdiendo el tiempo. Fue esforzado, había tomado las mejores decisiones, se había disciplinado, se había sacrificado. Era un hombre que había crecido de manera exponencial en todo sentido. Había sido un hombre que se mira que se había en todo tiempo ocupado. Era un hombre que tenía visión de futuro y era un hombre que parecía que lo había resuelto todo. Esto es bien importante. Esto implica cosas, por supuesto que va a implicar problemas. Todo implica problemas. Pero hay que saber en todo tiempo considerar eso. Hasta que llegó el momento de tener que enfrentar el desafío más sensible de toda su vida. En el versículo número 2 vemos cómo dice el hijo menor, Lucas 15:12, el hijo menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. En este verso número 2 vemos que el hijo menor había crecido. Y parece que el ambiente de su casa, el ambiente donde se ha desarrollado, de pronto le ha quedado chico. Y toda la condición que su padre le ha provisto, parece ser que le ha fortalecido de tal manera que él aspira a conocer otras realidades, otras condiciones. No sueña con llegar a donde está. Él tiene otra visión, tiene otras atracciones, tiene otras seducciones en el mundo. Y está desdeñando la realidad que tiene. No la alcanza a ver, no la alcanza a valorar, no la alcanza a apreciar. Pero llegó el momento en tener que enfrentar el desafío más sensible de su vida, de este hombre. Solamente que él de pronto no sabe que estas expectativas son solamente eso. Aquí nosotros vamos a encontrar a un hombre que tiene muchos deseos, pero que no sabe cómo se sostienen, que no sabe cómo se alcanza, que no sabe cómo se logran, pero solamente tiene ese sueño, ese deseo. Y no es lo mismo solamente tener una idea y no sostenerla y cristalizarla. Eso es diferente. Esos atractivos deseos son un verdadero motor de su corazón. Entonces, todas las cosas pueden ser tan legítimas, pero siempre es necesario escuchar un buen consejo de quien lo ha vivido para evitar el dolor, para evitar la vergüenza y la pérdida de tiempo. Desafortunadamente, esto a veces parece no ser sumamente necesario, de manera que se pueda ver para ver la realidad de las cosas. El verso 2, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió sus bienes. Les había comentado acerca de la condición que este hombre había procurado mientras pudo hacer las cosas. ¿Sabes? A mí me causa, y perdón que se los diga, pero a mí me causa mucha urticaria que haya hombres jóvenes que están perdiendo el tiempo, que no tienen aspiraciones. Y de verdad me causa problema, y de repente no solamente me quedo con el problema, soy metiche. Voy y me acerco y les digo: ¿puedo hacerte un plan de vida? ¿Qué sabes hacer? ¿Para qué eres bueno? No solamente me quedo con el problema, voy y le digo. Probablemente no hayan tenido un padre, probablemente hayan tenido malos consejos, no sé. Pero me gusta decirle: haz esto, invierte tu tiempo en esto. Y ten siempre en cuenta que cada vez que inviertes tiempo, inviertes vida. Ten cuidado con lo que gastas, porque ese dinero que
que tienes. Invertiste vida para tenerlo. Entonces, este hombre había hecho lo correcto. Se había ocupado. El padre tiene aquí una actitud bien especial. El menor lo desafía. El menor tiene un pensamiento más revolucionado que el de su propio padre, pero solamente es un pensamiento, no es una realidad. El padre quisiera que su hijo no pasara por una situación difícil, porque él conoce el camino de la vida. El otro lo sueña, y los sueños no son reales. Y le está diciendo, él sabe que su hijo no está preparado bien. Él sabe que esto es solo la respuesta de una seductora y de una atractiva propuesta del mundo, que el joven quiere conocer. El padre sabe que su muchacho no tiene la experiencia que se requiere para bregar en el mundo que le espera a ese osado joven. Y yo quiero que ustedes miren, no sé tú, pero uno de los más grandes problemas que se dan en todas las congregaciones es cuando los hijos llegan a la preparatoria. En la primaria los traes a fuerza. Bueno, en la primaria vienen contentos al templo. En la secundaria ya se empiezan a poner complicados. En la prepa, nosotros mismos decidimos, es que no puede venir porque tiene mucha tarea. Y sí, nosotros se las compramos. Y entonces, el asunto es así. Empiezan a tener, y yo les digo, cuando te entregan a ti un niño chiquitito, ese ya viene con todo su código pecaminoso, con todo el código de pecado, porque no nace santo. No puede aún pecar porque sus cualidades y sus capacidades no le dan. Pero en la medida que va creciendo, es capaz por eso hace un berrinche y de esos endiablados que ni con mano mojada le quitas lo morado. La fijación oral que tienen, nada más desde cuando le están dando chiche la mamá. Muchos que están en esa fijación y que tienen un acto de sadismo, muerden el pezón de la madre y voltean a ver la cara. Yo nunca he dado chichi, pero muchas de aquí sí. Y muchas lo experimentaron. ¿Con qué se les quita? Con una nalgada fuerte, que no lo vuelven a hacer nunca. De verdad que no lo vuelven a hacer. Y eso, van creciendo y sus deseos los van soportando. Después tenemos monstruos. Esto pasa. Y en las iglesias pasa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Vean ustedes, el padre sabía que su hijo no era capaz de producir nada de lo que él de pronto hoy está pidiendo. Y sin embargo, el padre le repartió. Yo creo que ese padre hubiera sido muy criticado en nuestra sociedad. El padre, yo no le hubiese dado nada, pero este padre tiene una cosa especial y esto es muy importante. Yo he oído de gente que dice, me voy de la casa, pues me dejas todo lo que traes puesto y te me vas encuerado. A ver, vete. Pero este padre tuvo una actitud que no entiendo. Dijo, está bien, te voy a repartir todo lo que te toca. Le dio todo lo que le tocaba. Le dio todo lo que debió haber administrado. El padre obró de misericordia. Le dio el beneficio de la duda, esperando a ver qué es lo que el hijo habría de hacer con aquello que sin duda, o desde nuestra óptica, no se lo merecía. Pero el padre sabe que por ser su hijo tenía el derecho y lo cobija con una herencia anticipada. Le dio sus bienes. El verso 13 dice la palabra de Dios que no muchos días después, juntándolo todo,
el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué podríamos nosotros decir de alguien al que le dimos tan lo que a nosotros nos costó? Podríamos decir cualquier cosa, pero este padre tiene una actitud ejemplar. Y esto a mí me ha estado ayudando. Yo creo que a ti te va a ayudar en algún momento, como le ayudó a mi padre probablemente. Si una cosa que ningún padre quiere es perder a sus hijos, de ninguna manera. Pero hay veces que no sabemos qué hacer. A veces resulta que los paganos son los que le andan dando consejos a los cristianos. Y esto es impresionante. A veces llegará el momento cuando parecerá al hijo que el padre no piensa bien. Tú no sabes. Tú no entiendes. Y parece que los padres nos vamos quedando rezagados y obsoletos. Llega el tiempo en que los hijos parecen que ellos creen que nos han rebasado. No se dan cuenta ellos que no tienen nada. Y aunque piensen mejor aparentemente que los viejos, parece que ellos piensan que nos hemos quedado en el siglo pasado. Y que bien, ahora el chico se ha ido. Y ahora está lejos. Y de verdad, tiene una gran oportunidad de demostrar que lo que piensa es verdaderamente mejor que su padre. Ese es un buen tiempo. Cuando ya el hijo está criticando mucho, tu viejo no lo sabes hacer, padre, tú no puedes hacerlo, es tiempo, te puedes ir. Enséñame cómo se hacen las cosas. Estaré con un corazón con contentamiento porque mi hijo me enseñó a hacer las cosas. Pero aquí resultó que no. ¿Qué es lo que le faltaba? El joven se fue, tomó sus cosas y se fue. Se fue lejos a una provincia apartada. Fíjense, ¿qué es lo que perdió? No hubo nada bueno en esto. No hay dirección de un padre, no hay cuidado del padre, no hubo protección del padre, no hay el servicio que le proporcionaban los sirvientes del padre. No hay quien esté previendo para que el recurso no se acabe. No hay siervos que puedan estar al servicio del joven o de la joven. No hay quien provea para los deseos, que sus deseos se vuelvan realidades libres de peligro. No hay quien le pida algún tipo de comportamiento aceptable. Entonces, la palabra de Dios dice ahí que ese joven vivió perdidamente. Es una palabra demasiado gráfica, demasiado clara. Vivió perdidamente. ¿Qué es eso? Vivir perdidamente. Todo es exceso. Todo es exceso. El joven está viviendo la vida loca mientras el padre está esperando que el hijo vuelva en sí. Lo más probable es que el padre está orando y que el padre ahora está en un problema de imbalance de la vida. Parece que las atracciones de este mundo cautivaron el corazón del joven y el padre tiene puestas sus esperanzas en todo lo que con su ejemplo de vida sincero dejó sembrado en el corazón de su hijo. El padre sabe que es su momento y en su momento habrá valido la pena haber sido un hombre íntegro delante de su hijo. Eso es importante. No quiere decir que a los hermanos no se le pueden ir los hijos, al pastor no se le pueden ir los hijos. Mi padre fue pastor y todos nos les fuimos al mundo, en una o en otra medida.
Siempre le digo, ahí está Dalila, pregúntenle a Dalila. Tuve un hermano mayor que yo. Le dijeron, venga por su hijo. Está todo, parecía mojarra, está todo raleado. Allá lo fue a recoger en la central de Morelia. Todo tasajeado. No lo mataron. Pero ahí está. Le asaltaron y todo. Entonces, pudo defenderse. Pero hay muchas cosas. Nosotros anduvimos en el mundo. Y este es el asunto, pero este padre sigue siendo íntegro. Él dejó sembrado en los jóvenes, en su joven, algo que hacía la diferencia de todo lo demás. A veces nos sobrecoge el temor, nos llega la impotencia, nuestra condición de padre se ve muchas veces rebasado y no sabemos qué hacer. Lea ese pasaje, le resolverá su vida. Este versículo número 14 nos va a ayudar mucho. Cuando él vivió perdidamente, dice la palabra de Dios que nada es para siempre. Cuando todo lo hubo mal gastado, vino algo que podía verdaderamente probar sus decisiones. Algo que verdaderamente pudo probar sus palabras. Una de las cosas que he aprendido en mi vida es que Dios siempre te prueba tu boca. Siempre, de todo lo que dices, te prueba a ver si es cierto. A mí me ha probado muchas veces. Entonces aquí este hombre está siendo probada su boca, sus decisiones y todo. Y no es un acto de mala onda de parte de Dios, sino de verdad es un acto que va a abrir nuestro entendimiento. Todo se acabó, nada es para siempre. Dice la palabra que cuando hubo malgastado todo, es una gran descripción. Lo malgastó. El joven podía ver cómo su padre podía lograr con creces todo lo que él se proponía, pero él no sabía cómo hacer eso. Cuando eso pasa, pues las consecuencias se dejarán ver muy pronto. Las decisiones que en algún momento de la vida se tomaron, que parecían las mejores, hoy están siendo probadas en este tiempo. El hambre fue la que probó el corazón de este joven. Sin duda, creo que jamás esperó esta situación, pues él solo tenía que decir, necesito unos huevos con jamón, y se los traían. Él podía decir, necesito un chocolate o un café, y se lo traían. Necesito unos hot cakes, y se los traían. Necesito unos tacos mexicanos, y se lo traían. Pronto estaban en su mesa. Pero llegó el momento en que solamente esos eran recuerdos. El hambre probó sus palabras. Yo tengo mejor visión, yo puedo hacerlo mejor que tú. Muy bien, me encanta, hazlo. Sin embargo, esto puede ser un asunto, un acto tanto cuanto circunstancial definitivamente. Creo que el hambre de la comida comenzó a parecerle terrible, y eso es grave. Pero también el hambre de un techo, el hambre de una cama, el hambre del afecto, el hambre de la presencia de su padre en su vida, el hambre de su medio ambiente. Esa hambre es terrible también. No se siente uno bien fuera de su ambiente. Y el hambre lo empezó a apretar. El hambre de una buena conversación,
el hambre de una buena dirección, el hambre de un buen consejo, el hambre de una buena formación, el hambre de buenos cuidados y muchos más. Él supo muy pronto que nada duraba para siempre. Y ahora tiene que tomar decisiones que de pronto lo ponen en una situación extrema. Y él solo se está humillando. Ahí está ahora, dice, y se fue. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hambre lo estimuló a buscar cómo resolver. Eso es bueno. Ahora sí va a ver su papá cómo se hacen las cosas. La necesidad es el mejor termómetro para medir nuestras capacidades personales y poder decir cuánta razón yo tenía. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda. Ahora el joven está en una condición en la cual puede considerar que todos los privilegios estaban demasiado lejos, tanto como su provincia de la casa de su padre. Están sus privilegios lejos. Y esos ya no son su realidad. Él es ahora un joven que está experimentando por primera vez qué significa trabajar. La realidad de su día a día revelan con crudeza la verdad cara de su decisión, de su poca experiencia en el poder administrar lo que por derecho le correspondió, pero que de ninguna manera había participado para saber cómo se lograba lo que de pronto parecía que era mejor, las propuestas que tenía para lograr esto o aquello. Deseaba, dice la palabra, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Una de las cosas bien tristes, los judíos no se llevan bien con los chanchos. Y sin embargo ahora está humillado sirviéndole a los puercos. Es duro la locura de los hombres, la falta de cordura, dice Proverbios. Es tan importante entender este pasaje. Como padres lo van a necesitar un día. Como hijos, mucho más. A veces no sabemos qué hacer, pero Dios tiene una bendita respuesta siempre. Solamente dile, ¿cuál es la respuesta? Ponlo en mi corazón y permíteme hacerlo. Está humillado. No huele bien. Ya no era el perfume de París que le trajeron en su cumpleaños. Hoy huele a puerco. Tiene hambre. Ya no tiene el privilegio de ser el hijo del patrón. Ahora nadie le da. Tiene hambre. Desea llenar su vientre con las algarrobas, con la comida de los chanchos. Él aquí puede reconocer por lo menos dos cosas: su necesidad, el deseo de comer, pero también pudo ver que no es tan fácil amarle. Hoy él no goza de la misericordia de su padre. Dice, nadie le daba lo que él deseaba. Él sabe que su estómago no come eso. Y sabe que por más que coma algarrobas, en el dado y el supuesto caso, seguirá con hambre. No se llena con cualquier cosa. No come cualquier alimento. Dice el verso 17. Y volviendo en sí. Esto es maravilloso. Esto es único. Empiezas a hacer un balance de la vida. Empiezas a pensar,
¿Cuáles son mis activos? ¿Cuáles son mis pasivos? ¿Qué tengo? Volviendo en sí. Todos nos equivocamos en la vida. Pero este es el punto, volver a la cordura. El joven, viéndose en su condición, hace un profundo análisis de lo que tiene. Aún puede meditar y pensar en la casa de su padre y sabe que los sirvientes tienen una mucha mejor condición que él. Y que él ahora piensa en el cómo es que he llegado a esta situación. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo me extravié? ¿Cómo tomé esta decisión? ¿Cuál fue la motivación de mi corazón? ¿Por qué pensé que lo que yo pensaba era mejor? Ahí está. ¿Cuántos? Y de una manera muy especial, esto fue un despertar maravilloso. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hace el mejor plan de su vida y toma la mejor acción en ese momento. Él pudo comprobar que no siempre las cosas son como uno las imagina, y que bien pudo reconocer que la realidad de su padre era una realidad de verdad y no una ilusión que terminó en tragedia. Se fueron. Nos hemos ido. Se fue este joven. Y uno se va siguiendo ilusiones. Y ahí está. Pero lo mejor es: voy a hacer esto. Volví en sí. Vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Entonces, ¿cómo es que un padre, vas a hacer una verdadera locura? Y le dice: dame lo que me toca. El padre se lo da. El padre tiene una visión muy alta. Él ya lo vivió, ya lo experimentó. Este no sabe. Este tiene mucha ilusión, mucho deseo. Tiene mucho internet y piensa que las cosas son así. Dice: y levantándose vino a su padre. Vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto es único. Este padre nunca cerró la puerta. Este padre nunca rompió la esperanza. Este padre era un verdadero conocedor de la situación. Él sabía exactamente lo que habría de pasar. Dice el proverbio: yo también fui hijo de mi padre y único, delicado delante de mi madre. También fui eso. Sabía lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que pasó? Que él estaba con la esperanza puesta en que su hijo va a volver. Algo quedó fuertemente cimentado en su corazón. Estoy seguro que todos los padres desearíamos que nuestros hijos no se equivocaran. Pero si uno se quiere equivocar, ni Dios nos detiene. No te detiene. A veces Dios tiene tanta misericordia que te habla a través de tu padre. Y eso es bueno, hacerle caso al padre. Duele mucho cuando Dios te habla de manera directa. Duele mucho. Cuando desdeñas a lo que está diciendo tu padre, no te apures. Dios te llamará, pero a su manera.
porque Dios al que ama le corrige y le azota. Y Él no tiene ningún empacho, Él sigue siendo Dios. Él es Dios. Este asunto, los padres tienen un gran y maravilloso privilegio. Una de las cosas más difíciles que los jóvenes, no sé tú, pero a mí me pasó, lo más difícil que tienes que soportar es esperar en Dios. Te cuesta horrores. Ya le andaba por ir a pasear su lengua por todo el mundo y no esperó en su padre. No le creyó al que tiene evidencias de cómo se hacen las cosas. Dame la parte, yo lo voy a hacer mejor. El padre le dio, hazlo, pero hazlo. Enséñame que estoy equivocado. Pasa muchas veces. Y siempre uno termina llorando. ¿Cuánta razón tenía mi mamacita? Y la mamacita ya se murió. Eso no es tremendo, es cruel. ¿Por qué no honrarlo? Tan fácil. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y cómo me va a ir bien? Ese no es tu problema, soquete. Ese es mi problema. Yo soy Dios. ¿Cómo me va a ir bien? Pobre Dios que tenemos, que no sabe hacer nada. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, y lo firma Dios. Con eso resuelve uno la vida. ¿Cómo le va a hacer? Déjalo, Él es Dios. ¿Cuándo? Adquiere conocimiento. En este tiempo adquiere conocimiento. ¿Para qué voy a adquirir tanto conocimiento? Pues dice mi Biblia, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Estoy hablando de experiencia. No te estoy contando. No te estoy cuenteando. Estoy hablando de un camino que ya andé. Y lo más difícil que en mi persona fue esperar en Dios. El diablo, cuando estoy diciendo que en los cristianos hay muchas cosas, es más, todas las cosas son legítimas, pero el diablo las manosea antes, cuando no sabemos esperar. El diablo manosea todo. Uno a veces quiere avanzar y uno dice, bueno, avanza, pero se te tienes que corromper. Y como ya me urge, pues le entro a la corrompedera. Y no hay área, no hay una sola área en este mundo que esté exenta del pecado. O dígame una. Todo se corrompe. Te toca a ti meditar en lo que dice tu Padre Celestial. No hay una profesión que no se corrompa. No hay. ¿Se corrompió Satanás en dónde? En Las Vegas, la ciudad del pecado. No, claro que no. Se corrompió en el cielo. ¿Te puedes esperar acá? Nada de sorprender, todo es normal. ¿Qué vamos a hacer? Maravilloso lo que hizo el Padre. Sus ojos puestos, por ahí se fue, por ahí va a venir. Cuando no sé, voy a esperar en Dios. Yo no quise que Él le fuera mal, pero yo sé que un día va a regresar. ¿Por qué? Por lo que se sembró de las bases en su corazón. No le va a gustar siempre las algarrobas, un día va a volver. Y luego dice la palabra de Dios. Cuando lo vio su padre, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, son destacables cada una de las acciones que tiene este padre. No le dijo: te maldigo, no le dijo: te odio para toda la vida, no le dijo: no vuelvas hasta que no me traigas lo que te llevaste. Nunca dijo eso. Usó de algo que rompe el corazón del que sea: misericordia. No le pagó conforme a sus obras, eso es misericordia. No hay problema. Este padre vivió ligero, vivió descargado, vivió con gozo, vivió con esperanza, vivió con fe, vivió con una oración. Y su hijo regresó. El mundo puede ofrecerte muchas cosas, pero si tienes un padre o una madre que te da un consejo de parte de Dios, tómalo y espera en Dios. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No sé, pero siempre llega a su tiempo. ¿Y mientras qué voy a hacer? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, porque lo que Dios te puede dar es demasiado, y eso se necesita: sabiduría e inteligencia. El joven no tenía ni sabiduría ni tenía inteligencia, tenía sueños. Pero así como son los sueños de vano, así fue vano todo lo que se llevó. No le duró nada, no le tardó para siempre. Entonces, dice la palabra de Dios que este joven no escuchó la voz de Dios a través de su padre, que era un buen tiempo, pero escuchó a Dios en medio de su necesidad. Reaccionó, volvió en sí. Y lo lindo de todo esto es que las cosas volvieron a tener un sentido diferente. Ahora las cosas tienen un gran valor. Y ahora hace, vive y piensa diferente. Así que, querido hermano, un día puedes necesitar de este mensaje. Que Dios te bendiga. Bien, vamos a cantar un himno para recoger las ofrendas. Hielo, ¿nos ayudas con la ofrenda, por favor? Cuando andemos con Dios, maravilloso himno, ¿eh? Para andar con Jesús. Cuando andemos con Dios, y en su himnario abajo de ese letrero dice: confía y obedece. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de
amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder de ser y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante.